Bendiciones, mis amados líderes. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Conversando con Líderes. Y bueno, como usted sabe, esta es una extensión de nuestra serie de liderazgo de nuestra iglesia llamada El Corazón de un Líder. Y bueno, estamos muy contentos de poder compartir y continuar estos temas de liderazgo con ustedes. Y bueno, le voy a dar el lugar a mi esposo para que lo salude y de igual manera pueda iniciar con una oración. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Aquí estamos nuevamente con el favor de Dios. Esperamos que estas conversaciones estén siendo de bendiciones para cada uno de ustedes, igual que como para nosotros. Y comenzamos con esta oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria en esta hora, Padre del cielo. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de poder estar aquí, Señor, realizando, Señor, este podcast, Señor, que es para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, que podamos ser de bendición, Señor, para nuestros hermanos oyentes, Padre del cielo. Pongo este programa, Señor, en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Padre del cielo, nos guíe a tierra de rectitud y que cada palabra, Señor, que sea dada, Señor, a través de este medio, Señor, sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor, y asimismo para nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendigo tu nombre, Señor. Y en el nombre de Jesús, llévate tú toda la gloria, toda Amén. la honra y toda la alabanza. En el Así nombre es. de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermano líder, como usted sabe, hemos estado leyendo la primera carta hacia los Corintios y definitivamente hay mucho que aprender, ¿verdad? En estas últimas semanas le he preguntado al Señor, ¿qué tan lejos o qué tan cercas estamos comparados a la iglesia de Corintios? ¿Verdad? Hay mucha similitud en lo que pasó en la iglesia de Corintios y en lo que está sucediendo ahorita en la iglesia de Jesucristo en este tiempo, ¿verdad? Y estamos aprendiendo cosas como líderes que nos están capacitando, cosas que la iglesia de Corintios vivió, que nosotros también lo estamos viendo. Específicamente en el capítulo 5 y 6, que son los capítulos asignados para estas semanas. Es un tema definitivamente muy profundo. Pablo habla sobre la inmoralidad sexual. Esos temas que no sé tú, pero no son muy comunes, no se escuchan muy frecuentes en la iglesia hispana, ¿verdad? Son temas que evitamos y es un tema que definitivamente se necesita hablar. En la serie de liderazgo estamos a punto de entrar a unos temas donde yo los he titulado Asesinos del ministerio que debes conquistar. Y uno de esos asesinos es este tema, la inmoralidad sexual. Lo vemos ahorita todo alrededor del mundo. Como hemos conversado en otros episodios, se escucha mucho del adulterio, de la fornicación en el ministerio. Desafortunadamente también la pornografía, tristemente el abuso sexual, el sex trafficking, de igual manera que está aconteciendo en la iglesia y es muy, muy triste. Y estamos aquí para aprender cómo tolerar estas situaciones como líderes porque son cosas que sí vamos a escuchar, que van a suceder tristemente en el pueblo de Dios y tenemos que saber cómo responder a estas situaciones. Amén. Amén, amén. Creo que es un tema muy importante y como lo mencionaste, muy profundo, que pues esto solamente con ayuda del Espíritu Santo para poder quizás explicar un poco porque pues es algo muy delicado, pero creo que si el apóstol Pablo lo escribió, creo que es de grande beneficio para cada una de las iglesias, no solamente para la iglesia de Corinto, sino para la iglesia de este tiempo, que son problemas que, como dijiste, casi no se mencionan y más en la comunidad hispana. Y creo que son temas muy importantes que como líderes de iglesia o líderes de familia se tienen que hablar con los que están debajo de cada liderazgo para que se eviten situaciones incómodas. Así es. Y
Pues sin más vamos a comenzar a leer lo que es el capítulo 5 y pues conforme el Espíritu Santo nos vaya guiando, esperamos poder ser de buena ayuda para cada uno de ustedes que escuchan y de la misma manera ponerlo por obra también en nuestras propias vidas que estamos aquí. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El capítulo 5 del libro del 1 Corintios dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos con vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Comentando con mi esposa, yo le decía, sabes, el Espíritu Santo me ministraba sobre la palabra donde menciona los lugares altos donde el pueblo de Israel quemaba incienso a los dioses paganos que ellos se hicieron. Y solamente venía a mí de que la fornicación no solamente tiene que ver con la parte de sexual, sino que también uno mismo puede fornicar con su propio cuerpo, postrándose delante de imágenes que no representan al verdadero Dios. Entonces estamos fornicando o usando nuestro cuerpo para fornicar en contra de Dios mismo, haciendo reverencia a lo que no es Dios. Y esto mismo lo podemos ver desde el principio, que cuando no hay un buen liderazgo, no se puede discernir entre el bien y el mal. Si vemos por qué la fornicación, el adulterio es una parte, una rama de la fornicación. Y lo que me llevaba a mí es de que esto de lo que estamos tratando de hablar conlleva una grande responsabilidad tanto en el hombre como en la mujer. Porque si vemos desde la antigüedad, el pastor Mario hace 2 semanas mencionó sobre Balaam y Balac, de cómo a través de la inmoralidad sexual hizo caer al pueblo de Israel. Como vemos, entonces es un problema muy grave que si no nos ponemos o no nos conectamos a la fuente de vida que es el Espíritu Santo, es muy fácil caer en estas tentaciones, porque la carne quiere lo que la carne quiere. Pero si verdaderamente vivimos una vida en el Espíritu, sabremos discernir, y será el Espíritu Santo sacándonos de esos enredos que dice: huye de la fornicación. No le está diciendo Pablo huye de la mentira, sino dice huye de la fornicación. ¿Y por qué está diciendo esto? Por el simple hecho de que, como a veces decimos, que poquita levadura leuda toda la masa. Y en esto no solamente se está refiriendo a una cosa de doble sentido, sino que una levadura no solamente se puede referir en una simbología para hacer lo malo, sino que la opinión de alguien más, ¿qué está causando en nosotros? ¿Está causando el seguir adelante o está causando el bajar la guardia? Tú dijiste algo importante. Dijiste que el liderazgo de la iglesia de Corintios no supo discernir, o quizás sí sabía lo que estaba aconteciendo,
pero no supo cómo enfrentar la situación. O quizás sabía de lo que estaba aconteciendo en la iglesia y no quiso enfrentarlo. Porque empieza Pablo en la Nueva Traducción Viviente, él dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. En primer lugar, Pablo al recibir estas noticias está como en un shock, ¿verdad? Dice, no es posible que esto esté aconteciendo entre ustedes. Y luego dice algo interesante, dice algo que ni siquiera los paganos hacen. Era tanto la inmoralidad sexual en la iglesia de Corintios que aún en las leyes establecidas en la ley de Moisés era inaceptable, tanto en las leyes romanas era inaceptable la inmoralidad sexual. El versículo 4, él les insta y les dice, deben convocar a una reunión de la iglesia para arreglar esto, para solucionar esto, para enfrentar esto. Y mis hermanos líderes, se va a requerir de nuestra madurez, de tomar ese denuedo, ¿verdad? Esa autoridad, esa responsabilidad que tenemos delante del Señor, depender de su gracia y de su sabiduría para saber enfrentar estas situaciones, porque sí las vamos a enfrentar. Saben que en una ocasión, hace algunos años, en uno de los ministerios que yo estaba dirigiendo, una persona estaba cometiendo fornicación. Fue tan difícil para mí como líder, ¿verdad? Yo como líder me sentí que fracasé, ¿verdad? Porque no supe discernir, no supe que esto estaba aconteciendo en la vida de esta persona. Y yo les he compartido mucho la importancia de la conexión con tus servidores, de crear relaciones para así poder abrir esa confianza y saber con qué está batallando el servidor para poder brindarle ayuda, ¿verdad? Déjeme decirle que yo tenía esta conexión con esta persona. Incluso me llegué a sentar varias veces con esta persona, pero te das cuenta que no importa qué tanta confianza le tengas a alguien, siempre van a haber cosas en nuestra vida que nos van a mantener callados, cosas, pecados que están dentro de nosotros que nadie sabe. Y tristemente nos cuesta confiar en alguien y decir, estoy batallando con esto, estoy luchando con esto. Entonces, después de estar ministrando a esta persona, pasan los meses y me di cuenta que hubo un pecado, que había un pecado, que era la fornicación. Y te marca como líder, como vuelvo a decir, te sientes que fracasaste, pero también aprendes a no vivir con esa culpabilidad, porque mientras uno hace su función, su parte, al final de cuentas, cada quien somos responsables de cómo vivimos nuestra vida. Como decía en el mes pasado de liderazgo, cada uno nos tenemos que mantener responsables, ¿verdad? Pero también si tenemos la oportunidad de hablar de estos temas, enfrentar estos temas, hacerlo, porque es nuestra responsabilidad como líderes. Tú hablabas ahorita de la levadura, ¿verdad? Cómo eso necesita ser removido, porque si no afecta al pan. Y si no enfrentamos el pecado que hay en el ministerio, o si no enfrentamos las malas costumbres, si no enfrentamos ciertas cosas, van a afectar cómo el ministerio se está moviendo, ¿verdad? Algo interesante que también dice Pablo en el capítulo 6, él los exhorta y les dice, ¿cómo es posible que entre ustedes no sepan arreglar estas situaciones y tengan que ir con los jueces del mundo para arreglar sus situaciones? Entonces, vuelvo a recalcar lo que he dicho. Por eso estamos compartiendo esto, por eso son las clases de liderazgo, porque nos estamos capacitando, aprendiendo cómo poder enfrentar, cómo poder solucionar estas situaciones que nos vamos a enfrentar conforme la palabra de Dios, para que esta persona sea sanada, sea edificada, sea restaurada, porque nuestro corazón, el corazón de cada líder debería de ser
que las personas, a pesar de lo que hayan hecho o hayan pasado, poder reconectarlas a Jesucristo para que ellos puedan cumplir el propósito que Dios tiene en sus vidas. Sí, creo que por eso es muy importante la conexión entre los líderes, para que cuando se den situaciones haya esa confianza de expresarse y decir, oye, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿por qué no me ayudas a orar? Y que el Señor me ayude a sobrellevar esto que estoy sintiendo o pasando en ese momento. Depende con quién te conectes, y si tu conexión en el liderazgo es una conexión sincera y de buena manera, creo que va a haber la confianza de entre líderes decir, oye, llama al liderazgo, oren por mí, necesito ayuda porque estoy batallando en esto y en esto y en esto. Pero creo que esa confianza entra cuando hay esa conexión, cuando hay esa madurez de decir y reconocer que estamos mal. No es de inmadurez decir, hey, estoy fallando, estoy haciendo esto, sino más bien es madurez el Sí. poder reconocer que, que no lo sabemos todo, y que si descuidamos algún segundito podemos fallar, y el peor error es quedarnos en ese hoyo y no decir necesito ayuda. Claro, principalmente reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, pero gloria a Dios por los hermanos que Él ha puesto a nuestro alrededor, Amén. que pueden levantar los brazos, el ánimo a través de la oración. Así es. Amén. También como liderazgo, saber pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hablar en estas situaciones, ¿verdad? También el tener dominio propio, el ejercitar de callar. Precisamente esta semana pasada empecé a leer un libro. Habla sobre el por qué la iglesia calla. La razón es el por qué nos cuesta expresar lo que está sucediendo en nuestro corazón como miembros de una congregación, ¿verdad? Y una de las cosas que el autor comparte es porque la mayoría de los miembros se han sentido defraudados al confiar algo íntimo a un líder o a un pastor, y ese pastor o líder no ha tenido la sabiduría de cómo manejar la situación, o tampoco no ha sabido callar o no ha aprendido con quién compartir la información, la situación, y con quién no. Cuando no sabemos manejar la situación, no nos damos cuenta que ponemos en riesgo la confianza que el miembro nos ha puesto, y terminamos rompiendo una relación. Tú puedes cultivar, yo les he enseñado, el crear conexiones, relaciones, requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo, de años, no es de la noche a la mañana. Y tú puedes cultivar una relación por 5 o 7 años, y por defraudar la confianza de alguien, todo lo que has cultivado en 7 años ya fue destrozado. Así que aprender a tener, pues a tener esa sabiduría, ¿verdad? Y vamos a cometer errores como líderes. Por supuestamente que sí, vamos a cometer errores, pero son a través de esos errores que aprendemos también cómo podemos ser mejores líderes. Amén. Y si vemos aquí, continúa diciendo en el versículo 9, donde Pablo les dice, y les escribo esta carta, que no se junten con los fornicarios. Pero Pablo les está diciendo que con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, pero les está diciendo que no los que están fuera de la iglesia, más los que se escucha chistoso, pero más los que están dentro de la iglesia, porque Pablo les está diciendo, si yo les dijera que no se juntaran con esta clase de gente que está en el mundo, entonces yo les tendría que decir, sálganse de este mundo, porque el mundo está lleno de estas personas. Más bien dice el versículo 11, más bien os escribí que no se junten con ninguno
de los que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldice o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si vemos, Pablo está escribiendo la carta directamente a la iglesia, podemos decir en este caso al liderazgo de la iglesia. Se escucha como que decir, bueno, hermano, pero pues, ¿cómo va a haber un fornicario? ¿Cómo va a haber un mentiroso? ¿Cómo va a haber un ladrón? ¿Cómo va a haber un idólatra dentro de la iglesia? Pues con todo el dolor del corazón, pero sí los hay. Ujú. Sí los hay. Los hay y creo que es donde entra aquí el discernimiento espiritual que por gracia de Dios se le ha repartido a cada uno conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Y saber discernir, saber con quién estoy liderando. Ujú. No solamente porque estamos las dos personas en el liderazgo, quiere decir que estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Mas Pablo nos deja claramente que tengamos cuidado con estas personas, que las hay, porque a veces estamos queriendo agradar nuestro propio intelecto, nuestro propio de decir, yo soy un líder o yo quiero servir nada más para no estar sentado durante la predicación o qué sé yo, pero el motivo principal de estar en un liderazgo no es porque yo quiero o no es porque tú quieres, es porque el Señor así lo dispuso. Nadie se le da un liderazgo nada más porque desea tener ese liderazgo. Si Dios nos da la capacidad, pero Él ve que nosotros somos, ¿cómo se dice? Como no estamos aún preparados para llevar ese liderazgo. Es como decirle yo al Jiré, ve a trabajar por mí, para que el Señor nos confíe, nos entregue un liderazgo. Él primero tiene que moldearnos, construirnos, para que entre esa relación, esa confianza de decir, ok, mi hijo, mi hija están listos para este liderazgo, les voy a confiar este liderazgo. Ujú. Y no es que él no confía desde el principio, claro que él confía desde el principio, pero no nos puede dar algo que nos va a matar. Bueno, y también ya él poniéndonos en esa posición de liderazgo, seguimos aprendiendo. Eso viene a mi memoria de el rey David. Sucedió un caso de una inmoralidad sexual durante su reinado y es cuando su hija Tamar fue abusada sexualmente por su medio hermano. Y si usted lee esa historia, el rey David, su acción no fue lo que Pablo aquí dice, lo que él está instruyendo a la iglesia que haga. Él dice en el versículo 12, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Su hijo estaba bajo su autoridad en su reinado. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 13. Estaba bajo su autoridad en su reinado, cometió un pecado. Dice la palabra que él deseaba a Tamar de tal manera que hasta enfermo estaba, de tan obsesionado que estaba con ella. Y usted lee ahí cómo convenció al rey a que ella viniera y le diera de comer, porque supuestamente estaba enfermo, ¿verdad? Escuchó el consejo, me parece, de su primo y le dijo, hey, haz esto, y él lo hizo. La importancia, también un paréntesis, hermanos líderes, de establecer límites para guardarnos de estas situaciones que vamos a enfrentar. Dice Pablo, mire que el que está fuerte no caiga. Entonces la importancia de establecer esos límites. El rey David, lo más correcto hubiera sido no poner el sexo opuesto en una misma habitación, ¿verdad? Un ejemplo, estoy tratando de dar un ejemplo de establecer un límite y no fue lo que sucedió, ¿verdad? Bueno, cerrar ese paréntesis. Ahora, entonces,
sucede este abuso sexual, desafortunadamente, y dice la palabra que el rey David se enojó y por no enfrentar, no resolver, no atender la situación que sucedió, eso creo que su hijo Absalón se enojara en contra de su padre, que guardara todo este rencor que después provocó una división en el reinado de David. Y si prestamos atención en esa historia, hermanos, es lo que vemos que sucede en las familias, en las iglesias, cuando estos temas, estas cosas suceden, causan una división. El pastor hizo tal pecado, división. Tal abuso aconteció en la familia, división. Pero vemos cómo Absalón tenía todo eso guardado en su corazón, ¿verdad? Que guardó ese rencor en contra de su padre. No se pudo sanar esta relación entre ellos dos completamente. Creo que pues uno de los puntos importantes de tener en cuenta es de que cada liderazgo es o representa una viña. En una viña hay frutos, pero en una viña también hay pérdidas. En Isaías capítulo 5 habla sobre la viña que defraudó a Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Que una viña haya defraudado a Dios. Dice el capítulo 5 de Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya son. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Imagínese usted, líder, siendo la viña del Señor. Usted tiene un campo donde la tierra es fértil y usted pone todo su empeño, pone todo su esfuerzo, limpia ese campo, remueve lo que tiene que remover, piedras, todo lo que pueda afectar en ese campo para que la viña dé fruto. La palabra de Dios nos dice que Él quitó todo lo que estorbaba, removió la tierra, la cercó en todo su alrededor para que no vinieran y maltrataran su viña. Como líderes, estamos removiendo las cosas que están causando que el liderazgo se esté saliendo de control. Están cercando el liderazgo que Dios depositó en sus manos. Dice la palabra de Dios que fue tanta la dedicación que puso el Señor en esta viña que aún Él construyó una torre para vigilar esta viña, y además había preparado un lagar. Un lagar es un recipiente donde Él iba a pisar las uvas para sacar el vino, para sacar el jugo de esta fruta. Ahora imagínese cuál fuera su reacción como líder, esperando cosechar un buen fruto y que el liderazgo lo desilusione. En vez de dar más fruto, líderes se están sentando. Líderes no están terminando su asignación. Ahora pongámonos a meditar, porque nosotros somos esa viña. Sea líder, sea miembro, sea pastor, sea ministro, cada uno de nosotros es una viña que el Señor ha plantado. Y ahora, como líder, ¿qué frutos
estamos cosechando. Meditemos en esta palabra y que sea Dios hablando a través de su Espíritu Santo a nuestros corazones para que Él remueva lo que tiene que remover en nuestras vidas, en nuestros corazones Amén. y aún en el liderazgo. Amén. Y como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mis amados líderes, honremos a Dios, ¿verdad? Con nuestro cuerpo, honremos a Dios a través de cómo dirigimos cada ministerio que Él nos ha confiado, ¿verdad? Bueno, y quiero concluir con esto. Si usted, amado líder, en una ocasión llega a escuchar de un tema delicado, les aconsejo que hablen con el ministro que es asignado a ustedes o con nuestros pastores. Otro consejo es tengamos cuidado cuando sepamos de algo que es muy delicado, sepamos cuándo callar, a quién compartir, ¿verdad? Si tenemos esa responsabilidad de compartirlo con nuestros pastores, ¿verdad? Y otros consejos sería, guarde el corazón del ministerio que dirige, guarde el corazón de cada servidor. Unos somos más maduros que otros somos menos inmaduros que otros y de igual manera tenemos esa responsabilidad de guardar sus corazones. No todos están en la madurez para escuchar cosas, así que mantengamos eso en mente de guardar el corazón de los servidores que sirven bajo nuestro liderazgo. Y por último, guarde su corazón, porque en el liderazgo vamos a llegar a escuchar muchas cosas y necesitamos mantener nuestro corazón sano, nuestro corazón fuerte. Cada vez que suceden cosas delicadas en el ministerio, mi forma de guardar mi corazón es ir ante la presencia del Señor. Y que mi opinión o la forma en que yo vea a mi hermano no cambie. Siempre le digo al Señor, quiero verlos como tú los ves. Y Él nos ve con amor, porque nos ha comprado con un precio muy alto. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Amén, bendiciones.